Bueno, sean bienvenidos a otra clase video, en donde ahora vamos a estudiar el tema de las interacciones. Esto se deriva porque de la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, Newton originalmente había formulado que este principio era un principio mecánico en donde si hacíamos algo a un sistema, este reaccionaba y así sucesivamente. Y que además, si dos cuerpos tenían acción y reacción y estaban separados, como en el caso de la interacción gravitacional, ahora llamada interacción gravitacional, Newton suponía que la acción y la reacción ocurría a distancia. En la actualidad ya no se acepta mucho esto de acción a distancia, sino que se ha recurrido a un nuevo concepto que es el de interacción. De hecho, la tercera ley de Newton, más que acción y reacción, aunque así está formulada originalmente, en su contexto contemporáneo nos estaría hablando de interacciones entre los cuerpos, es decir, acciones entre los cuerpos, estén o no separados. Y hay muchos tipos de interacciones. Vamos a estudiar en esta cápsula video los más importantes. Bien, comencemos. Las interacciones se pueden clasificar en dos grandes tipos, dos grandes formas, si atendemos solamente a lo macroscópico, es decir, a lo que vemos. Pero si atendemos a su carácter fundamental, es decir, lo que está más generalizado en la naturaleza, entonces vamos a tener 4 de estas interacciones. Entonces, por su carácter macroscópico, las interacciones se pueden clasificar de la siguiente manera: las llamadas interacciones de contacto y las interacciones denominadas a distancia. Bien. Esto es entonces, decíamos, en su carácter macroscópico, es decir, en los efectos que nosotros podemos ver, observar, medir de alguna manera. Sin embargo, el desarrollo de la física hasta el siglo XXI y desde el siglo XX pues nos ha dado otra visión, y estas interacciones, junto con otras que se ha estudiado por parte tanto de la física clásica como de la contemporánea, pues nos dan un más amplio margen. En la actualidad, los científicos, los físicos, clasifican a las interacciones por su carácter fundamental, es decir, toda interacción que uno se puede imaginar del mundo macroscópico, submicroscópico, atómico, etc., tiene que ver con alguna o varias de estas interacciones. Entonces, en la actualidad, las interacciones llamadas fundamentales o de carácter fundamental se clasifican de la siguiente manera. Está la interacción gravitacional, que fue la primera que estudió Newton y quedó formulada en la ley de gravitación universal. Luego está la que desarrolló Maxwell, que es la interacción electromagnética. Y ya a partir del siglo XX, cuando se empezaron a estudiar los procesos en el interior del átomo, las transformaciones nucleares, se descubrieron dos más. Una es la llamada nuclear débil, ahorita vamos a ver de qué se trata eso, y otra es la nuclear fuerte.
Entonces, si atendemos al carácter fundamental de las interacciones, son 4: la gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Los físicos ya en la actualidad reconocen que en realidad son 3 porque han unificado la electromagnética y la nuclear débil. Pero debido a que el modelo que unifica es muy complejo, pues sale del contexto de los cursos introductorios de física, y para cuestiones didácticas vamos a considerar que son 4 interacciones fundamentales. Los físicos teóricos en realidad dicen que son 3, porque repito, ya están unificadas o explicadas con un mismo modelo matemático, la electromagnética y la nuclear débil, con base en las nuevas partículas como el bosón de Higgs que han descubierto recientemente los físicos. Bien, empecemos entonces por la clasificación macroscópica de las interacciones. Primero, tenemos las llamadas interacciones de contacto y las interacciones a distancia. ¿Por qué este nombre? Bueno, de contacto, como su nombre lo indica, son aquellas interacciones en las que participan los cuerpos, pero hay, valga la redundancia, un contacto, una interacción directa, vamos a decirlo así en términos intuitivos, se tocan los cuerpos o de alguna manera los sistemas que estamos estudiando tienen incidencia directa uno sobre otro. ¿Cuáles son ejemplos de las interacciones de contacto? Bien, vamos a ver algunas, vamos a borrar esta parte. Y entonces, en las interacciones donde interviene un cuerpo o sistema e interacciona directamente con otro, pues por ejemplo, la presión es una interacción de contacto. ¿Por qué? La presión es sencillamente aplicar fuerza, una determinada fuerza o peso sobre la superficie. Cuando nosotros estamos parados en el piso, estamos ejerciendo una presión que es nuestro peso sobre el área sobre la que estamos parados. Entonces la presión es un ejemplo de interacción de contacto. La presión pues la definimos como la fuerza por unidad de superficie. La presión es muy importante cuando se estudian los fluidos. Otra interacción de contacto es el empuje. Desde Arquímedes se sabe que si tenemos un líquido y colocamos un objeto, ese objeto, independientemente de que flote o se hunda, ejerce un peso hacia abajo, pero el fluido le responde con una fuerza de empuje. Dependiendo de si el peso es igual, mayor o menor a la fuerza de empuje, el cuerpo va a flotar, se va a hundir o va a ascender. Si por ejemplo la fuerza de empuje es mayor al peso, como en el caso de los globos, estos ascienden. Si es mayor, como una bola de metal que usamos, si el peso es mayor a la fuerza de empuje del líquido, este se hunde. Pero si están aproximadamente igual o iguales el peso y el empuje, entonces el cuerpo flota. Esto viene desde Arquímedes. Otro ejemplo que también vamos a estudiar es el de las colisiones. Colisión, choque, es sinónimo. En las colisiones, un cuerpo de una determinada masa y velocidad se puede impactar con un cuerpo de masa diferente con una velocidad también diferente. Las colisiones ocurren mucho en el billar, en las carambolas de autos y además en otros procesos incluso de la física contemporánea, como el choque de partículas elementales. El estudio de las colisiones pues, nos da mucha información, en el caso de las partículas elementales, sobre las masas, si conocemos las velocidades, o bien nos puede dar otra información también muy relevante para conocer qué partículas son las que están chocando. Bien, otros ejemplos de interacciones a contacto
es la llamada fuerza normal. Cuando un objeto descansa sobre una mesa, pues ya sabemos, todo cuerpo ejerce un determinado peso, dado por su masa y la aceleración gravitacional. Si la mesa, y eso tiene que ver con la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, no ejerciera ninguna fuerza para equilibrar, pues sencillamente el objeto con determinado peso rompería la mesa y se iría para abajo. Quiere decir esto que, tercera ley de Newton, la mesa o superficie ejerce una fuerza normal que es igual al peso del objeto. De otra manera, el cuerpo se iría hacia abajo. Para que esté en equilibrio, entonces, tiene que haber una fuerza que compense el peso. Si nosotros estuviéramos parados en una superficie y la superficie no responde con una fuerza normal, igual por lo menos igual a nuestro peso, entonces nosotros nos hundiríamos en esa superficie. Bien, hay muchos más ejemplos de fuerzas, de interacciones, de contacto, y la forma de cuantificarlas es la fuerza. En este caso, la fuerza normal es igual al peso, la presión es igual a la fuerza por unidad de superficie. El empuje, no lo vamos a tratar aquí, pero tiene que ver con la densidad del fluido. Fluido, entendemos, puede ser un líquido o un gas. Bien, entonces, estos son ejemplos de algunas de las interacciones de contacto. Los cuerpos, repito, entran en interacción directa, como si se tocaran, más bien se tocan uno a otro. Luego vienen aquellas interacciones que son llamadas a distancia. ¿Por qué a distancia? Porque entre dos cuerpos separados no hay un contacto físico directo y sin embargo se ejerce esa interacción. Los ejemplos más comunes de las interacciones a distancia son la gravitacional, la eléctrica y la magnética. La gravitacional. El cuerpo que nosotros sostenemos y dejamos caer libremente, no hay contacto entre la Tierra y el cuerpo necesariamente para que empiece a actuar la gravedad y caiga el objeto. De la misma forma, la Luna, que está a más de 385.000 kilómetros de la Tierra, no tiene que estar en contacto con la Tierra para que experimente la fuerza de gravedad. De la misma manera, los mares no tienen que estar en contacto con la Luna para que la Luna en determinados periodos ejerza la fuerza de marea por efecto de la Luna. Es decir, la Luna y la Tierra, aunque están lejos, ejercen entre sí una mutua acción gravitacional, sin que estén en contacto la Luna y la Tierra. El Sol no está en contacto con la Tierra y sin embargo ejerce una tremenda fuerza gravitacional que pues, es responsable de nuestra rotación y hasta nuestro periodo de traslación, la duración de este en función de la distancia a la que nos encontramos del Sol. Entonces tiene un efecto enorme la fuerza de gravedad del Sol sobre la Tierra, a pesar de que estos sistemas no están en contacto. Y también se encuentran las otras dos fuerzas que son la eléctrica y la magnética. Vamos con la magnética. Dos imanes no necesitan estar necesariamente, pueden estarlo, pero no necesariamente en contacto, para que nosotros sintamos o podamos medir la fuerza. Si acercamos polos diferentes, norte y sur, vamos a experimentar una fuerza de atracción. Si tuviéramos imanes de neodimio, estos que parecen unos cilindritos, pues a lo mejor hasta un machucón nos damos cuando se atraen estos imancitos.
Si, por el contrario, ponemos polos iguales, norte-norte o sur-sur, vamos a experimentar una fuerza de repulsión, aunque los imanes no los pongamos en contacto físico. La fuerza magnética, entonces, es una fuerza o interacción a distancia. Y finalmente la eléctrica. También es conocido que en la electricidad no necesitan estar las cargas, los cuerpos cargados en contacto directo para experimentar una fuerza de atracción o de repulsión. Un ejemplo de aplicación cotidiana son los cables. Ustedes han visto que los cables, sobre todo los de alta tensión, están separados y generalmente hay una estructura, a veces entre ellos, a veces no, a veces más bien tensores que los jalan a cada cable para que no se pongan en contacto, porque si se ponen en contacto, entonces, dependiendo del sentido de las corrientes, pueden ejercer una fuerza de atracción y entonces harían corto, o una fuerza de repulsión que entonces haría que los cables de alguna manera se rompan la instalación, porque, sobre todo si la carga es grandísima, se zafarían de su lugar. Entonces, por eso deben estar a una cierta distancia de seguridad en forma paralela. De otra manera, una sobrecarga podría hacer que chocaran e hicieran un corto. O, dependiendo del sentido de circulación de la corriente eléctrica, que también se separaran violentamente y terminaran por romperse y caer al suelo. Entonces, la interacción magnética, la eléctrica y la gravitacional son ejemplos de interacciones a distancia. La presión, la fuerza de empuje, la fuerza normal, las colisiones, etc., son ejemplos de interacciones de contacto. Esta clasificación pues es más didáctica que física, en el sentido de que se acepte actualmente, pero nos ayuda a entender el carácter de las interacciones que podemos observar o medir a simple vista o con un instrumento. Sin embargo, dijimos al principio que también hay otra clasificación de las interacciones en función de su carácter fundamental. Los físicos generalmente siempre agrupan todo para explicarlo de manera global. Entonces, las 4 interacciones que vamos a ver a continuación y comentar brevemente sobre cada una de ellas son las que en la actualidad se consideran que explican todo tipo de interacciones, sea magnética, eléctrica, de colisión, la fuerza de empuje, etc., ya sea por procesos macroscópicos, microscópicos, o del interior de núcleo atómico, o de los componentes más fundamentales de esos, como los quarks y otro tipo de partículas. Bien, entonces vamos ahora con la clasificación de las interacciones, las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Entonces empecemos con la interacción gravitacional. La interacción gravitacional es de hecho una de las primeras estudiadas desde los orígenes modernos de la mecánica. Esta interacción pues la estudió Newton y la cuantificó, es decir, encontró un modelo matemático para conocer cuánto vale esta interacción o cómo calcular la fuerza asociada a la interacción gravitacional con la famosa ley de gravitación universal, la cual nos dice que la fuerza entre dos cuerpos es igual a una constante por el producto de las masas de esos cuerpos entre el cuadrado de la distancia que los separa. Este es el modelo matemático que explica en forma general la interacción gravitacional. Y esto se debe a Newton, allá por 1687, en su obra
Principia o principios matemáticos de la filosofía natural. Recuerden que en esa época pues todo se escribía, todo artículo o libro científico se escribía en latín, como ahora el inglés es el lenguaje más utilizado para la mayor parte de las revistas científicas, no solo de física, sino de cualquier área. Entonces, la fuerza de gravitación universal está expresada por la segunda ley de Newton. ¿Qué características tiene? Que esta fuerza siempre es atractiva. Hasta el momento no se ha observado que cuando dos masas de cuerpos celestes en cualquier lugar del universo, en vez de atraerse, se repelan. Es decir, no hay una fuerza, hasta ahora descubierta, de que la gravedad actúe en forma repulsiva. Siempre actúa en forma atractiva. Por eso hay sistemas planetarios que giran alrededor de una estrella, sistemas estelares o estrellas binarias, una gira alrededor de la otra, cúmulos galácticos en donde la materia y el gas se va condensando y gira en torno a algo, regiones del espacio-tiempo llamados agujeros negros en donde la materia se va hacia ellos. Es decir, parece que siempre tiene un carácter atractiva la interacción gravitacional, o por lo menos, hasta el momento. Recuerden que la ciencia siempre hace descubrimientos, pero no se ha encontrado que la gravedad sea de carácter repulsivo. Siempre es una fuerza atractiva. Entonces, es una fuerza atractiva. ¿Qué características tiene? Bueno, pues que depende de la masa del cuerpo. Entre mayor masa, la fuerza es mayor. Piensen en el Sol. Una masa más de 1 millón de veces superior a la de la Tierra. Por eso jala a la Tierra y a otros planetas, incluso los gigantes como Júpiter. Y disminuye con la distancia. Con R. R vamos a decir que es la distancia. Es decir, entre más lejos se encuentren los cuerpos, esa fuerza va disminuyendo. ¿Y en qué proporción? Con el cuadrado de la distancia. Es decir, si a 1 metro, para hacerlo a escala entendible, esa fuerza vale 1, a 2 metros no vale la mitad, sino 1 sobre 2 al cuadrado, la cuarta parte. A 3 metros no vale la tercera parte de esa fuerza entre los cuerpos, sino 1 entre 3 al cuadrado, 1/9. Y así va disminuyendo. Si lo representáramos en un diagrama fuerza contra distancia, tendríamos una curva asintótica. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca, se va a hacer muy pequeña, pero nunca va a tocar al eje horizontal. Entonces, estas son las características generales de la interacción gravitacional. Ahora, ¿qué fenómenos explica esta interacción? Pues hay una multitud de fenómenos que explica, como el movimiento planetario, los satélites, los cúmulos estelares, los cometas, las trayectorias de los cometas, que pueden ser cerradas, elípticas generalmente, como el cometa Halley, que periódicamente, por tener una órbita elíptica, pero muy excéntrica, es decir, muy alargada, retorna periódicamente a la Tierra. Hay otros objetos celestes que tienen trayectorias parabólicas o hiperbólicas. Esos pasan una vez por la vecindad de la Tierra y nunca más regresan. Entonces, la interacción gravitacional pues explica muchísimos fenómenos, sobre todo de mecánica, o sea, de movimiento de cuerpos, pero en la actualidad, cuando se ha estudiado el universo, pues también se ha encontrado que la fuerza de gravedad es muy importante y además se han deducido objetos que a simple vista no se ven, como los agujeros negros, sino por los efectos de gravitación, de atracción de la materia,
hacia esa zona. Y esto está explicado hasta cierto punto por la interacción gravitacional. Digo hasta cierto punto porque los agujeros negros son estructuras más complejas para cuyo entendimiento tenemos que conocer otras cuestiones de teoría de la relatividad y mecánica cuántica. Ahora, en cada interacción, los físicos han descubierto que hay una partícula que es responsable, vamos a decirlo en términos sencillos, de transmitir, aunque el término científicamente no es muy correcto porque las fuerzas no se transmiten, pero para entenderlo en lenguaje coloquial, los físicos hablan de que hay partículas que son responsables de que se dé esta interacción entre los cuerpos, es decir, entre una masa y otra, para que exista, en este caso, la interacción gravitacional y tenga un efecto entre ellas, se habla de una partícula portadora o responsable de esta interacción. En el caso de la interacción gravitacional, se supone que esta partícula es una que se denomina gravitón. Pero, hay que decirlo, aún no se ha descubierto de manera experimental. Es una suposición de un modelo que se llama modelo estándar, que es el más avanzado en cuanto a explicar las fuerzas, pero hasta el momento, pues, experimentalmente no se sabe si en realidad exista o no el gravitón. Bien, entonces esto es con relación a la interacción gravitacional. Vamos a pasar a la otra interacción que fue establecida todavía desde la mecánica de la física clásica, que es la teoría electromagnética, y esta es entonces la interacción electromagnética. Vamos a ver qué características tiene la interacción electromagnética. Una forma de entender la interacción electromagnética es en la electrostática y en el estudio del magnetismo. Digamos, el primer indicio de la interacción electromagnética y una forma de calcularla para el caso de las cargas eléctricas es la llamada ley de Coulomb, la cual cuantifica cómo se calcula la fuerza, vamos a ponerlo en magnitud, no en vector, entre dos cargas eléctricas. Es igual a una constante, que es la constante de Coulomb, por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Esa es una de las expresiones que cuantifica parte de la interacción electromagnética referida a las cargas. También hay algunas expresiones para la fuerza magnética y ¿qué conjunto teórico explica la interacción electromagnética? Las 4 leyes de Maxwell. Estudiaremos un poco de esto en Física 2, solo a nivel informativo elemental, porque las leyes de Maxwell están formuladas en un lenguaje de ecuaciones diferenciales, de integrales, etc., que sale del contexto de los cursos introductorios de física. Pero, pues tienen un soporte teórico que explica la interacción electromagnética. ¿Qué características tiene? Bueno, si nos restringimos a la ley de Coulomb, esta fuerza, al calcularla, puede ser tanto de carácter atractiva, pero también repulsiva. Si tenemos dos cargas diferentes, vamos a tener una fuerza de atracción.
Pero si tenemos cargas iguales, vamos a tener una fuerza de repulsión. Lo mismo en los imanes. Polos diferentes, vamos a tener fuerza de atracción. Polos iguales, vamos a tener fuerza de repulsión. Por eso, a diferencia de la interacción gravitacional, que es una fuerza de carácter meramente atractivo, aquí vamos a tener también un efecto de repulsión, dependiendo de las cargas o los polos, si estamos refiriéndonos a imanes, o de las corrientes eléctricas, si estamos considerando el sentido de circulación de una corriente y otro a través de conductores, sean o no rectilíneos, vamos a tener fuerza de atracción o también de repulsión. Esa es la diferencia, una de las diferencias con la interacción gravitacional. En el caso de la ley de Coulomb, vean que es muy similar a la ley de gravitación universal de Newton. En vez de masas tenemos cargas y también depende o disminuye con el cuadrado de la distancia. La estructura entonces es básicamente similar a la ecuación, el modelo matemático de la ley de gravitación universal, solo que en vez de masas tenemos cargas y una constante diferente. Esta generalmente se refiere a la fuerza electrostática entre las cargas eléctricas. Hay también expresiones para encontrar la fuerza de atracción o de repulsión entre imanes y entre corrientes eléctricas. Eso será un poco el tema en los cursos de Física 2, en la parte relacionada con el electromagnetismo. Bien, ¿qué fenómenos explica la interacción electromagnética? Bueno, pues explica fundamentalmente todos los fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Por qué la electricidad se comporta de cierta manera? ¿Por qué los imanes de otras? Etcétera. Sus características intrínsecas, es decir, internas, en fin. Explica por qué en el caso de la electricidad podemos considerar que hay cargas positiva y negativa, es decir, polos, pero en el caso de los imanes que no hay cargas magnéticas. Eso nos lo explican las leyes de Maxwell, y son cosas que diferencian a los fenómenos eléctricos y los magnéticos, pero esta interacción explica todos ellos. Y una muy importante es que nos va a explicar todo lo relativo a la radiación llamada electromagnética. Y vamos a entender por radiación electromagnética todas las señales que van desde unas ondas que se llaman ELF, las ondas de radio y televisión, las microondas, importantísimas en la comunicación por teléfonos celulares, satelital, militar, etc., los radares, la radiación también infrarroja, aplicaciones inmediatas de la radiación infrarroja son los controles remotos que usamos generalmente para cambiar, sintonizar los dispositivos digitales. Hay otras también como la fotografía y la visión nocturna, que son con la radiación infrarroja. También explica todo lo relacionado con la luz visible, la que percibimos nosotros, que va del rojo al violeta. Por eso lo que no vemos es infrarrojo, debajo del rojo. Lo que ya no alcanzamos a ver en la parte alta del espectro de frecuencias, violeta, ultravioleta. Bueno, la luz visible, la radiación
ultravioleta o los rayos UV, los rayos X y los rayos gamma. Bueno, todo eso lo explica la interacción electromagnética. Finalmente, los físicos, aquí sí, tanto teórica como experimentalmente, teóricamente propusieron que la partícula portadora, o sea, la responsable de que dos cuerpos experimenten la interacción electromagnética, es el fotón. El fotón entonces es una partícula que ahora se sabe que no tiene masa en reposo y que tiene un comportamiento peculiar, a diferencia de otras partículas como electrones, protones, etc. Esta puede ocupar, viola el principio de exclusión de Pauli y, vamos a decirlo así, de manera simple, podría estar en dos lugares al mismo tiempo. El fotón entonces es la partícula responsable de la interacción electromagnética. Entonces, tanto la gravitacional como la electromagnética aún son explicadas por la física clásica, excepto en el carácter de las partículas, porque esto de partícula portadora ya viene de una interpretación moderna que agrupa estas cuatro interacciones fundamentales en algo que se denomina modelo estándar. Bien, vamos con la siguiente interacción. Y esa interacción es la llamada nuclear débil. El término débil nada más es como una comparación porque hay otra interacción más intensa que es la fuerte, por eso se le dio este adjetivo de débil. No es que sea exactamente débil en el sentido que nosotros entendemos. Entonces, la interacción nuclear débil, aquí vamos a restringirnos a describir la interacción nuclear débil, porque tanto esta como la fuerte, los modelos matemáticos que la explican, y a veces solo de manera parcial, son más complejos. Sale entonces del contexto de nuestro curso introductorio de Física 1. Bien, ¿qué es la interacción nuclear débil? A principios del siglo XX, bueno, desde finales del siglo XIX, se empezaron a estudiar fenómenos que no tenían nada que ver, o por lo menos no se podían explicar, con la física clásica, incluida el electromagnetismo, que fue la última disciplina en desarrollarse, y entonces se tuvieron que buscar nuevos modelos, nuevas formas alternativas de explicarlos. Uno de estos fue la radiactividad. Entonces, al estudiar elementos como las sales de uranio por parte de Henri Becquerel, un francés, algunos elementos que estudiaron los Curie, etc., vieron que estos elementos, sales, compuestos, emitían algo que después se le llamó radiación, pero que en ese momento no se sabía qué era exactamente. Y tenía la peculiaridad, por ejemplo, las sales de uranio, de que aunque ustedes lo encerraran o no la expusieran a la luz solar, podían velar una placa fotográfica. Entonces estaban emitiendo algo, pero no se sabía, no podían explicar qué era eso que se emitía. Bueno, el estudio posterior de la radiactividad dio lugar a que se estudiaran las llamadas desintegraciones o la desintegración nuclear. Se observó que un elemento con esas características que emitía radiactividad, eventualmente después de emitir esta radiación, se transformaba en otra cosa. Y entonces en la desintegración se estudió
estudiaron tres tipos: la desintegración alfa, la beta y la gamma. Alfa, beta y gamma, y escritas así porque, bueno, se tomó del alfabeto griego, alfa, beta, que sería el equivalente a la A, la B, y la G o C, pero bueno, es más bien la G en el orden del alfabeto griego. Para nosotros sería A, B, C, para ellos sería alfa, beta, gamma, las primeras tres letras del alfabeto. Bueno, se encontró que hay algunas partículas que, en el caso de la desintegración alfa, una se transforma en otra, emitiendo un núcleo de helio. Es decir, después de radiar, de emitir, se observaba que este elemento podía transformarse en otro con la emisión de un núcleo de helio. Por eso a este tipo de desintegración se le llamó alfa. Luego viene otra, la desintegración beta, que en realidad son dos: la llamada beta negativa y la llamada beta positiva. En la beta negativa se encontró lo siguiente: que un elemento puede transformarse en otro con la emisión de un electrón. Esta nomenclatura, una E con un signo menos, nos está indicando que emite un electrón, y además algo que se denomina neutrino y que se representa así. Ahorita dejémoslo en que este neutrino es simplemente otra partícula. Tiene características muy peculiares. Entonces, sufre un cuerpo una desintegración beta negativa cuando se transforma en otro elemento y da lugar a la emisión de un electrón y de un neutrino. Pero la cosa era más compleja. También descubrieron otro tipo de emisión, beta, y le pusieron positivo. En esa desintegración beta positiva, un elemento se transforma en otro, emitiendo, aquí empieza la complejidad y misterio, algo que se denomina positrón, que es la antipartícula del electrón. En este momento simplemente vamos a considerar que las partículas son como el electrón, en ese caso tiene carga negativa. La antipartícula es una partícula que experimentalmente se ha descubierto y que tiene la misma masa de la partícula, en ese caso el electrón, pero su carga es positiva. Es decir, si tuviéramos un positrón o pudiéramos visualizarlo, detectarlo, etc., veríamos que tiene idéntica masa al electrón, pero su carga, en vez de ser negativa, es positiva. Y además, no solo eso, sino que emite algo que se denomina antineutrino, es decir, una antipartícula del neutrino, de una partícula que tiene una masa pequeñísima, ahora se ha descubierto, mucho menor a la del electrón, y no tiene carga eléctrica, pero tienen otras particularidades que por eso nos hacen deducir que son antipartículas, el neutrino y el antineutrino, a pesar de que sus cargas en principio son neutras. Bueno, no nos detengamos mucho en la complejidad de esto, sino simplemente para indicar que es una nueva desintegración que se llamó beta, y una más que es la gamma. Entonces se encontró que se emite radiación gamma en algunos elementos como el uranio u otros productos de otros núcleos muy pesados del uranio hacia otros como el einsteinio, etc., ¿no?
Bueno, quedémonos de momento en las desintegraciones alfa y beta. A partir de esto, se pudo lograr explicar por qué un elemento se transformaba en otro. Puede ser una desintegración alfa o una beta, sea negativa o positiva, y eso dio entonces la explicación a que la nuclear débil nos dice o nos explica la desintegración radiactiva. Aplicaciones de la interacción nuclear débil, por ejemplo, tenemos en la datación que usan los antropólogos, los geólogos, por carbono 14. Como se conoce con precisión cuántos isótopos de carbono 14 están en general en la materia, recuerden que la materia orgánica compuesta por un porcentaje importante de carbono, y siguiendo el estudio de la desintegración a lo largo del tiempo, pues se puede deducir a partir de qué tasa de desintegración tiene un determinado fósil, saber hacia atrás en el tiempo cuándo existió ese fósil como organismo vivo. ¿Con base en qué? En cuántos isótopos del carbono 14 se han desintegrado. Entonces, es una aplicación de la interacción nuclear débil. Otra son los radioisótopos empleados en la medicina nuclear. Sucede que en la medicina nuclear hay diferentes formas de diagnóstico. Cuando, por ejemplo, queremos conocer cómo es la circulación en determinados órganos del cuerpo, muy difíciles de ver con sondas, con rayos X o con otros tipos de diagnóstico médico, ultrasonido, pues se recurre a inyectar un radiofármaco en el organismo. Entonces, por ejemplo, si se inyecta un radioisótopo, ese se va por el sistema circulatorio y entonces, con la placa, con los aparatos adecuados, se ve cómo es la circulación a través de los órganos de ese radioisótopo, porque vamos a decirlo así, es como fosforescente al detector que estamos empleando, y entonces ahí podemos ver si hay obstrucción en algún órgano, que el flujo no es uniforme, si hay determinado problema no solo obstructivo, sino en ensanchamiento o dilatación de alguna arteria, etc. Entonces, en los radioisótopos de la medicina nuclear se tiene otra aplicación de la nuclear débil. En la transformación de elementos está la explicación al estudiar la desintegración alfa y beta. Se ha encontrado que después de miles de años, por ejemplo, el uranio se transforma en plomo, una parte de ello. Bueno, eso se explica con la interacción nuclear débil. Se ha encontrado que muchos productos de reactores nucleares, de explosiones estelares, también paulatinamente se van transformando en otros. En el interior de la Tierra se piensa que hay sustancias o minerales radiactivas. Entonces, al desintegrarse, generan cierta cantidad de calor o energía térmica. Esa energía térmica calienta los mantos acuíferos y por eso es que tenemos aguas termales en algunos lugares. Bien, entonces estas son algunas aplicaciones y fenómenos en donde aparece la interacción nuclear débil.
Y finalmente vamos a describir en forma breve la última interacción, la interacción nuclear fuerte. Bueno, por completez y para no olvidar, para la interacción nuclear débil, las partículas portadoras que ha descubierto la física son unas que se denominan bosones, W positivo, W negativo y Z. Son partículas muy difíciles de explicar su comportamiento, entonces quedemos nada más a nivel descriptivo en que las partículas W más, W menos y Z son las portadoras de esta interacción. Las partículas portadoras, o sea, donde existan estas partículas, es seguro que vamos a encontrar la interacción nuclear débil. Bien. Entonces, la nuclear fuerte tiene como partículas portadoras a unas partículas que se denominan gluones. Igual, son partículas que es muy difícil comprender qué son, qué características tienen, entonces simplemente vamos a identificarla como las partículas portadoras de esta interacción. Y si nos vamos a detener más en los efectos, es decir, lo que explica la interacción fuerte. Explican dos procesos, que es la fisión nuclear y la fusión nuclear. Fisionar significa romper, fragmentar. Fusionar significa unir, juntar. En la naturaleza y en la tecnología se ha descubierto un proceso que es la fisión nuclear. Si tenemos, por ejemplo, un núcleo de uranio y lo bombardeamos con neutrones a gran velocidad, lo que se observa es que el uranio absorbe el neutrón por un tiempo, pero después se fisiona, se rompe, se escinde en dos fragmentos de núcleos diferentes, otras partículas y sobre todo que se emite energía. Y se emite esta energía porque parte de la masa, un fragmento de masa, se transforma en energía. Eso está explicado en la ecuación de Einstein. Energía igual a masa por la velocidad del cuadrado de la luz. Cuando un fragmento de masa se pierde, vamos a decirlo así, se transforma en energía. Entonces, el proceso de fisión nuclear es responsable de las bombas atómicas, de los reactores nucleares y de algunos procesos en la naturaleza en donde el uranio espontáneamente se puede desintegrar cuando sobre él inciden partículas como los neutrones. Bien, y está el proceso de fusión, que es el proceso inverso. Entonces, ¿qué pasa en la fusión nuclear? Que dos núcleos de masas diferentes y generalmente de masas atómicas menores a 15, muy pequeñas como el hidrógeno, el helio, etc., se unen para formar
un núcleo, vamos a llamarle Z, otras partículas, y lo más importante es que también se libera energía, porque en este caso la masa de los fragmentos X y Y también es diferente a la masa del fragmento formado. Entonces, la diferencia de masa, que es la masa del fragmento nuevo menos la masa de los fragmentos originales, es diferente de cero, y esa diferencia de masa, por la ecuación de Einstein, se transforma en energía. Ejemplos de fusión nuclear, pues se da particularmente en las estrellas. En estrellas como el Sol, simplificando el proceso, porque en el Sol hay varios procesos como el ciclo del carbono, etcétera, más complejos, donde 4 átomos de hidrógeno se unen para formar un núcleo de helio, pero como si ustedes sumaran los 4 masas de hidrógeno, las masas atómicas, y las comparadas con las masas de helio, verían que hay una pequeña diferencia de masas entre las masas del helio y las 4 masas atómicas del hidrógeno. Esta diferencia de masa se transforma en energía. Y entonces, en el proceso de fusión nuclear, núcleos de menor masa atómica se unen para formar uno de mayor masa atómica con la emisión de energía. Este es el mecanismo con el cual las estrellas como el Sol y otras están generando continuamente energía en cantidades colosales y en larguísimos periodos de tiempo. Recuerden que si la Tierra tiene una edad estimada de 4.500 millones de años, el Sol al menos tiene unos 5.000 millones de años y está a la mitad de su vida. Es decir, que durará brillando al menos otros 4.000 millones de años, por lo menos. Entonces, la fisión y la fusión nuclear explican esta interacción, la interacción nuclear fuerte, que dijimos que su partícula portadora son los gluones. Bien, entonces vamos ya a cerrar esta clase video. Que recuerden que comenzamos con las interacciones. Que por su carácter macroscópico dijimos que hay interacciones de contacto y a distancia. A distancia como la gravedad, la electricidad, el magnetismo, de contacto como la presión, la fuerza normal, la fuerza de empuje, etc. E interacciones que se clasifican así por su carácter fundamental. La interacción gravitacional, la interacción electromagnética, la interacción nuclear débil y la interacción finalmente, la nuclear fuerte. La nuclear fuerte, que explica los procesos de fisión y de fusión, en síntesis; la nuclear débil, la desintegración de los elementos radiactivos y el propio carácter de la radiación; la electromagnética, que explica todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, cargas eléctricas, imanes, corrientes, etc. Corrientes eléctricas; y la gravitacional,
que explica una amplia gama de fenómenos en la mecánica, como movimiento de planetas, cometas, por qué de las órbitas de los planetas, por qué son elípticas, circulares, también explica el movimiento de satélites, etc. Entonces, 4 interacciones fundamentales, para los físicos 3, porque han podido unificar la electromagnética y la nuclear débil, pero para efectos didácticos 4, gravitacional, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. Como los físicos han unificado estas dos fuerzas, a esta interacción le denominan electrodébil. Pero entender la interacción electrodébil pues sale del contexto de nuestro curso. Nos vamos a quedar en las 4 interacciones fundamentales y por su carácter macroscópico en interacciones de contacto y a distancia. Entonces, bueno, esto es cuanto a el tema de interacciones. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.